Buen día para todos. Espero que todos se encuentren muy bien, muy animados para esta gran celebración que tenemos hoy, el Día Mundial de Tai Chi y Qigong. Antes que nada hay que realmente expresar las gracias a nuestro compañero Bill Douglas por haber tenido esta gran idea de crear el Día Mundial de Tai Chi y Qigong. Entonces, antes que nada, muchas gracias para él. Segundo que todo, quiero expresar las gracias por la invitación que me extendió el maestro Agustín, especialmente de tratarse de un país que aprecio bastante, como es el país de la República de los Estados Mexicanos. Inclusive les comento que mi nieto nació precisamente en Toluca, en el Estado de México, y entonces tengo un aprecio muy especial. Saludo muy especial para toda la gente en México, y en especial también para toda la gente, un saludo extendido a toda la gente en Latinoamérica. En esta ocasión me gustaría hablar un poco sobre algunos de los principios que son importantes en nuestra práctica del Tai Chi. El Tai Chi Chuan, igual que el Wushu, hay que tener siempre muy en cuenta el principio del respeto. El respeto se debe extender hacia absolutamente todo lo que hacemos, y cuando se habla de respeto, se habla del respeto a los estilos. Entonces es muy bueno no hablar de que un estilo es mejor que otro, que una familia es mejor que otra, sin tener realmente conocimiento. Si nosotros hemos tenido experiencia, si hemos estudiado, si hemos practicado, eso nos da de pronto alguna autoridad para hablar de algún estilo, pero de lo contrario es mejor siempre uno tener eso, el respeto siempre como principio. Igual aconsejo que no se hable absolutamente de nadie con relación a las personas. Las personas también, si un profesor, un maestro, un compañero de clase, cualquier practicante del Tai Chi Chuan, tenemos que tener respeto absolutamente para todos. El respeto comienza por respetar nosotros mismos lo que hacemos, y se debe extender a todo lo que vamos estudiando. Entonces, respetar no es solamente que yo respeto a mi maestro. Yo respeto a mi maestro porque él está representando un estilo, una familia, una tradición. Entonces, eso me gustaría que lo tuviéramos en cuenta para nuestra práctica. El Tai Chi Chuan es un estilo de vida, no es solamente una práctica de un estilo marcial, o es una práctica de un estilo meditativo, o de enriquecimiento espiritual, de crecimiento espiritual, o también algunos lo consideran como una disciplina para la salud. Es muchísimo más, lo más importante es el cultivo precisamente de la moral, la conducta, la virtud, el respeto, etc. Entonces por eso me gustaría mencionar esto. También, para terminar, me gustaría que conociéramos un poquito la diferencia de lo que es los 4 estados de la práctica. El primer estado es simplemente la parte, digamos, artística, o sea, la parte de los movimientos, que es prácticamente tratar de estudiar los movimientos técnicamente y ejecutarlos muy bien, que es un poco como lo que podríamos considerar el Wushu desde el punto de vista del arte, o sea, el arte marcial, ¿sí? Entonces es un arte. Pero cuando vamos avanzando, ya nos dedicamos a aprender la parte marcial como tal, o sea, la defensa personal, las aplicaciones de los movimientos y la parte bioenergética de los movimientos. Eso nos da un nivel más alto, que es el nivel de Wukong. El Wukong, entonces cuando hablamos de Wukong, es como la palabra Wushu,
y la palabra Kung, que significa Kung como Kung Fu o Chi Kung. Entonces, esas dos puestas es el Kung cuando la persona tiene un nivel de conocimiento marcial también, de desarrollo de energía interna. La tercera palabra entonces es, o el tercer término importante que quiero compartir con ustedes, es cuando inclusive lo tomamos como filosofía de vida, que llegamos a tener una buena conducta, una ética, etc. Entonces se refiere precisamente a eso, los principios morales y éticos, que se llama UDE. Entonces el UDE es esa parte que debemos siempre tener en cuenta. Y la cuarta, que es lo que espero que todos nosotros aspiremos y tengamos siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras intenciones de práctica, es llegar y alcanzar ese estado de contemplativo, de ayuda a uno mismo y a los demás, que se logra cuando, o que se obtiene cuando se logra el estado del Wu Tao. Y el Wu Tao es la palabra Wushu, como Wushu, y el Tao es como el taoísmo, es el camino, la vida misma. Entonces, ese Wu Tao nos da, digamos, por decirlo así, como el despertar de la conciencia. Entonces, eso para que tengamos en cuenta. Un regalo que les quiero hacer, les quiero compartir, y espero que les sirva un poquito este mensaje que les llevo. Y de nuevo, un abrazo muy especial al maestro Agustín. Lo he conocido desde hace muchos años y he visto su dedicación, su disciplina, su progreso a nivel personal en la práctica, y el trabajo magnífico que está haciendo en la difusión del Tai Chi Chuan, no solo en México, sino también en Latinoamérica y, por qué no decirlo, en muchas partes del mundo donde él tiene estudiantes. Entonces, desde Auckland, Nueva Zelanda, un abrazo para todos y un feliz día del Tai Chi Chi Kung.